Dentro de las actividades que un registro civil conlleva está la rectificación administrativa de algunos de sus documentos. Para tramitar la rectificación administrativa, por ejemplo, de un acta del Estado civil, se debe acudir a la Dirección General del Registro Civil que le corresponda o a la oficialía de su cabecera municipal y solicitar los requisitos para hacer el trámite. En algunos casos, los requisitos son una solicitud por escrito y firmada por el interesado o su representante legal originalmente. ¿Pero qué es una rectificación administrativa? Estas se consideran como el objeto de modificación del estado civil de las personas a que se refiere tal registro, por ejemplo, un acta de nacimiento, así como la rectificación o aclaración de alguno de sus datos y de cualquier otra circunstancia especial relacionada con el acto o el hecho que consigne. La aclaración de las actas del Estado civil procede cuando en el registro civil existan errores mecanográficos, ortográficos o de alguna otra índole que no afecten los datos esenciales de aquellas y éstas deberán tramitarse ante la oficina del registro civil. Los casos más comunes son cuando nuestras actas de nacimiento tienen algún error por el nombre, apellido o el nombre de los papás. Todas esas correcciones o rectificaciones se deben realizar en la oficina del registro civil donde fueron registrados. Las solicitudes de rectificación tienen carácter judicial cuando en ella consta un error que afecte el nombre del titular, de sus padres, fecha de nacimiento del titular o de sus padres, la fecha de nacimiento, el sexo, lugar de nacimiento, entre otros. A continuación, en Soluciones, hablaremos de las rectificaciones administrativas que se realizan en las oficinas del Registro Civil. Qué gusto saludarle en una emisión más de Soluciones. Gracias de verdad por acompañarnos. Y la invitación es para que se quede con nosotros durante los próximos minutos porque ya lo escuchó y el tema es bastante interesante y nos referimos a estas rectificaciones administrativas que podemos buscar, solicitar por supuesto, a través del registro civil, que es un aliado que nos brinda muchas herramientas para poner en orden muchas de las veces todos nuestros documentos legales que tienen que ver con nuestra esencia, quiénes somos y cómo estamos, cómo somos una figura, por supuesto, ante la sociedad. Y seguramente para muchos de ustedes es uno de los propósitos de este 2023. Por eso nos da un enorme gusto tener nuevamente a personal del registro civil a nivel estado y en esta ocasión nos acompaña el licenciado Joel Hernández Contreras. Él es encargado del área jurídica de la Dirección General del Registro Civil. Bienvenido. Muchas gracias. Órdenes. Gracias. También está con nosotros la licenciada Aurora Yoselín Ochoa Ortiz. Ella es oficial encargada del registro civil del municipio de La Antigua. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, para nosotros es muy importante y por supuesto que agradecemos y valoramos el tiempo que dedican a estos espacios para difundir esta información necesaria para el público. Como decía, muchos buscamos en el inicio de un año, a lo mejor uno de nuestros propósitos es poner en orden, por supuesto, todos nuestros documentos, lo que tiene que ver con la legalidad de nuestra persona y justamente esto podemos buscarlo también a través del registro civil. Hablábamos en la cápsula de estos trámites, de estas acciones que podemos llevar a cabo en el registro civil y que afortunadamente, en la mayoría de los casos, no tienen un costo. Y nos gustaría primeramente que nos hablen justamente de estas aclaraciones administrativas que suceden justamente en el registro civil. Muy bien. Bueno, claro que sí. Vamos a empezar con el término con la parte de las rectificaciones administrativas. Hace un par de años, hace un lustro, tal vez no existía como tal criterios homólogos, es decir, no había como que esa esencia de todos para ponerse de acuerdo. Entonces, a raíz de la experiencia, se empezaron a comprender esos aspectos que normalmente a la gente o al ciudadano tiene el problema, ¿no?
se empezaron a generar esos criterios y hace un par de años más o menos se generó un reglamento el cual sujeta o comprende las rectificaciones administrativas por la cual si es posible hacerlo por esa vía. Es decir, el usuario se ahorra un procedimiento judicial para poder rectificar su acta de nacimiento. Hay rectificaciones de actas de nacimiento, rectificaciones de matrimonio, de función. Todos los actos. De todos los actos del Estado Civil. Nos llegan solicitudes de los 212 municipios e inclusive con las brigadas itinerantes atendemos también ahí a los usuarios que así lo requieran, porque pues también para transportarse hasta Jalapa pues les es caro. Y otra ventaja, que todas las rectificaciones administrativas ya se realizan en el municipio, ¿no? Así es. El usuario puede ir a pedir su rectificación, el oficial está obligado a darle esa asesoría indicándole el procedimiento a seguir, ¿no? Y que más que nada que la licenciada Aura, que es la que está encargada de la Oficialía de Registro Civil de la Antigua, y pues nos tiene muchos ejemplos de este tipo. Así es. Bueno, pues el tema de la rectificación administrativa está contemplado en nuestro Código Civil. Como lo dice el licenciado Joel, es un tema que la verdad diariamente en el caso de la Antigua tenemos casos en todos los actos civiles. Claro está, el de nacimiento es el más común, en donde se daban. Un ejemplo es que el registrado, a veces los papás tienen otro nombre, porque así los llamaban. Entonces, ¿qué pasa cuando el registrado le quiere dar seguridad social a su papá? Claro. No coincide. O sea, y nosotros pues siempre tenemos que demostrar la afiliación en todo momento. Y ahí es donde precisa hacer la rectificación administrativa. Otra situación que tenemos muy común, que por ejemplo, yo soy Aura Ochoa, ¿no? Pero mi mamá, no sé, decía Juana Rivera de Sacramento, por decirlo así. O sea, siempre utilizaban el apellido del papá o del esposo, perdón. Esposo. Ajá. Entonces, ya esa persona no es mi mamá. ¿Y qué pasa? Le repito, cuando van a adquirir o quieren asegurar a papá o mamá, pues no es su mamá o no es su papá. En el caso, le digo, de las mujeres se ocupaba mucho que utilizaran el apellido del esposo. Y en otra situación, cuando quieres heredar de esa persona, pues también te dicen, no, es que de Rivera, de Sacramento, de Ortiz, o sea, no es tu papá o no es tu mamá. Entonces tú le tienes que acreditar al juez que lo es. ¿Y cómo lo haces? Rectificando el apellido. Muy sencillo. ¿Cómo lo vas a acreditar? Pues demostrando ante el oficial del registro civil la copia fiel del libro del acta de nacimiento de tu mamá. Y así acreditas cuál es el apellido materno de ella. Ahorita, bueno, antes teníamos que realizar estas rectificaciones de desambiguar el apellido ante un comité y son 20 días los que comúnmente pues, nos reunimos para dictaminar y dar resolución a esa rectificación administrativa. En estos casos del apellido ya no es necesario que se haga ante el comité. Ya cuando el usuario nos los demuestra, en ese mismo momento lo rectificamos, le hacemos su anotación y le subimos el acta de nacimiento al registrado ya modificada, ya rectificada. Ese también fue una de las grandes ventajas de la modernización en el registro civil, porque antes tenían que venir hasta la capital de cualquier municipio a que se le subiera el acta a la plataforma nacional y pues generaba también un costo económico el simple hecho del traslado. Entonces esos también han sido de los beneficios de la modernización y del nuevo sistema que se implementó en el registro civil. Por decirle un tema de rectificación administrativa, pero tenemos diversos, e incluso el del nombre. El del nombre, por ejemplo, se acostumbraba a dar a que la persona se llamaba Jesús y María, porque así los bautizaban y que se iban con ese nombre, así tenían su huella de vida.
Pero ¿qué pasa cuando, le digo, a la experiencia como oficial del Registro Civil de la Antigua, cuando ya se quieren pensionar? O sea, ahora sí voy a ir a solicitar mi copia certificada. Nosotros, antes de expedir una copia certificada, primero revisamos el libro para ver si lo que nos llevan coincide con nuestro libro, porque nosotros los oficiales damos fe pública de lo que dice el libro. No podemos alterar ni modificar nada para expedir una copia certificada. Entonces, ¿qué sucede? Que llegan ya cuando tienen a veces desgraciadamente el trámite y ¿qué pasa? Que resulta que no me llamo Juan o no me llamo Jesús, me llamo Pedro. Y ahí es donde entra el tema judicial, porque ya eso es un cambio de nombre. No puede ser por la vía administrativa, porque nuestro Código Civil también contempla el cambio de nombre, que puede ser tanto de la vía jurisdiccional como la vía notarial. Entonces ya ahí es otro tema en donde no puede ser administrativo. Requiere un juicio ante un juzgado de primera instancia y toda una tramitología de publicación de edictos, etcétera. Cuando ya llega entonces esa resolución del juez, nosotros levantamos una inscripción de sentencia, que es otro de nuestros actos del registro civil. Y sería conveniente seguir haciendo como otros ejemplos, como el que menciona, de estas rectificaciones administrativas primeramente, porque uno, bueno, nuevamente invitar a la población, a todo el público que nos está sintonizando, a recordar que ya no es tan tedioso como en otros tiempos. Bien lo puntualiza el avance de la tecnología, el que ahora haya otros sistemas, el que ahora haya otras posibilidades, nos permiten que sean trámites más rápidos. Muchos de los casos, o prácticamente todos, no tienen un costo adicional. Podemos hacer un trámite que le da legalidad a nuestra persona, a la de nuestra familia. Y son múltiples los beneficios. Además de este ejemplo que mencionó, licenciada, pues, ¿qué otras, digamos que ejemplos podríamos mencionar de estas rectificaciones administrativas que son rápidas y que muchas veces los dejamos como para después porque posiblemente lo veo que va a ser complicado? Mira, vamos a abundar un poquito también ya entrando en el trámite judicial, que es a lo que estamos ahorita. A raíz de todo ese procedimiento administrativo o de esa rectificación administrativa, surgen otros problemas en el cual el ciudadano, pues, no es que no se le permita hacer su procedimiento, sencillamente es que el código como tal no lo permite. Entonces tendremos que buscar otra vía para poder realizarlo. Otro caso concreto que normalmente pasa mucho y es como que lo de moda. Hace años, cuando se registraban a los menores, pues se les hacía fácil registrarlos en su lugar de nacimiento. Posterior, por cuestiones de trabajo, viajaban, se iban a un caso, municipio. Jalapa, van a Veracruz a trabajar, y pues tenían que meter al niño a estudiar, pero como no tenían documentos que acreditaran la identidad del menor, pues iban y lo volvían a registrar. De ahí en adelante, toda su vida, el ciudadano acreditó su realidad con el acta de Veracruz. Realizó actos públicos, realizó actos privados. Actos públicos me refiero que se contrajo matrimonios, tuvo hijos, se profesionalizó, sacó sus comprobantes de estudio, sacó una carrera. Entonces, todos sus documentos, registró a sus menores hijos con el acta de Veracruz. Se le da la oportunidad a esta persona de poder salir al extranjero. ¿Y por qué lo digo en este caso? Porque normalmente es cuando nos surgen, hay muchos casos de querer sacar el pasaporte y se dan cuenta que tienen 2 CUR. Y dicen, caray, tenemos 2 CUR, ¿y qué pasa? Entonces, no, pues es que yo no sabía que tengo, pues, 2 actas. Indagando con sus familiares se da cuenta que obviamente tiene 2 CUR, y al tener 2 CUR puede que tenga 2 actas. Digo que puede porque también puede haber un error. Otros supuestos más que se acercan a este problema, pero en concreto tiene 2 actas. ¿Qué debe de hacer? Lo que es el manual de rectificaciones que tenemos, que se sujeta al reglamento interior, a todos los criterios federales, porque
abraza todos los principios jurídicos del buen derecho, es decir, siempre se trata que en materia de derechos humanos siempre se le dé preferencia con la norma a la persona, ¿no? Entonces se juzga de esa parte, pero en este caso, pues es un acta que surtió también sus efectos, Claro. el acta primigenia. Entonces, no podemos nulificar esa partida por la vía administrativa, no lo contempla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No es un acto de mala fe, todo lo contrario, porque el ciudadano desconocía de ese documento. Entonces, se acerca al registro civil, en este caso, se asesora, pero antes tenemos que estar fehacientemente seguros que sí tiene 2 actas. Sabe que el ciudadano tiene 2 actas, tiene que hacer un procedimiento judicial, tiene que proveer un juicio ordinario civil ante la autoridad competente para que por medio de una sentencia a nosotros como institución nos ordenen nulificar la partida. Se hace una nota, se baja de sistema esa acta y se vincula a su CUR. O se Unifica. Se unifica, es decir, se homologa las 2 CUR y se hace una sola. Entonces, solo así lo podemos hacer por esa vía. Ahora, sabemos que un juicio, pues, a estas alturas es un poco, pues, digamos, en términos económicos, pues es alto. También el gobierno del Estado tiene asistencia social jurídica de ese tipo. Están otras dependencias que se acercan a ellos y ellos pueden con mucho gusto ayudarles con su trámite. E inclusive nosotros en la dirección, en sinergia y ahí platicando con mi subdirector y nuestro director, en temas de nulidades de actas, independientemente si es la primera o era la segunda, hace algunos años prevalecía el principio jurídico primero en tiempo, primero en derecho, es decir, tenías que a fuerza nulificar la segunda. El derecho evoluciona como tal, las normas también. Entonces, diversos criterios jurisprudenciales hablan acerca de que no es qué acta fue primero, sino con qué acreditas tu realidad social y con la cual has hecho toda tu vida. Y esa es la que va a prevalecer. En ese momento nosotros cuando nos emplazan a juicio, leemos, checamos, estudiamos de fondo la demanda y verificamos con nuestro acervo lo que existe. En caso de que haya alguna sección, porque lo pueda haber, que luego el acta no corresponde a esa persona, o que luego el acta está en la dirección, está en la oficialía, pero no está en nuestra dirección. Entonces hay que advertirle al juez de eso. O sabe que, señor juez, el acta que pide que nulifique en la dirección no se encuentra. Entonces, como tips para los abogados, es que chequen realmente tanto en la oficialía como en la dirección general, que ambas con los datos de localización se encuentren en el archivo general, para evitar estas dilaciones procesales más que nada, porque entonces sí nos excepcionamos, o sea, sí contestamos y le damos batalla, digámoslo así, no batalla, pero sí nos executamos y nos defendemos de lo que nos demandan. Le advertimos porque puede estar conculcando la esfera jurídica, que quiere decir, puede estar dañando a otra persona en cuanto a la esfera jurídica en términos legales. Entonces, sobre eso es como nos llegan diferentes juicios de todo el Estado. ¿Y por qué lo digo esto? Porque dentro de las capitulaciones o los artículos que comprende el reglamento de rectificaciones, no lo contempla. Pero sí damos esas facilidades nosotros en la dirección para que la secuela procesal no sea tan larga. Es decir, nos vamos en un término que le llama rebeldía, no contestamos o nos allanamos a la misma. Es decir, aceptamos lo que nos están demandando, se celebran las audiencias y posterior se dicta sentencia. Una sentencia ejecutoriada se tiene forzosamente que enviar al registro civil para que a su vez el oficial, checándola que cumpla con todos los requisitos y formalidades que exige tanto el código subjetivo como el código sustantivo, en este caso el código de procedimiento, el código civil, se apegue a derecho, levanta o inserta la nota de la nulidad, en este caso. Las sentencias ejecutoriadas a veces van mal direccionadas. Es decir, ¿a qué me refiero? A que nos las envían a nosotros como dirección. Nosotros como Dirección General del Registro Civil somos un ente supervisor. Es decir,
también nos llegan muchas solicitudes de diferentes dependencias. Ahorita si quiere tocamos el tema más a fondo, pero las ejecutoras son los registros civiles, las oficialidades del registro civil. Ellos son los indicados para poder hacer la inscripción, ya sea de una nota, de un divorcio, de una nulidad, de todo lo que tenga que ver con el levantamiento de un acta o la modificación de un atestado, lo hace el registro civil. Posterior a que se hace eso, ellos remiten una nota a la Dirección General para que también se corra esa nota en el duplicado que existe en el acervo general del registro civil de la dirección. Eso es como que normalmente un caso muy típico de rectificaciones judiciales o trámites judiciales, que es lo que más nos llega dentro de la Dirección General del Registro Civil y que también les llega mucho a ellos en cuanto al orden civil. Retomando igual un poquito de las rectificaciones administrativas judiciales, en el tema de las actas de matrimonio. A veces la persona, los contrayentes, existe un error dentro del nombre o del apellido del contrayente. En el acta de nacimiento del contrayente dice una cosa y en el acta de matrimonio es otro nombre, por decirlo así. Okay. ¿Qué pasa si uno de los contrayentes fallece? ¿Cómo acreditas que es tu esposo o es tu esposa si el acta de nacimiento no coincide? O sea, es un problema que a lo mejor momentáneamente no pasa nada, pero reitero, fallece uno de los dos contrayentes. El Código Civil nos manifiesta que solo existen dos estados civiles, soltero o casado, ninguno otro. O sea, viudo, unión libre, divorciado, divorciada, eso no, o sea, esos son solteros, ¿sí? El Código Civil no establece más. Si mi esposo fallece, lo acredito con mi acta de matrimonio, ningún otro documento, ¿sí? Ahora, si mi acta de matrimonio no coincide el nombre del finado con mi acta de matrimonio, no lo puedo acreditar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De antemano, si a mí como oficial del registro civil la persona no lo está acreditando, yo tengo que levantar el acta de defunción como soltero, aunque exista un acta de matrimonio, porque no me lo estás acreditando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? O sea, eso no significa, ¿verdad?, que no haya solución y que ya la persona pierda su derecho. O sea, de momento se va a levantar el acta de defunción como estado civil soltero del finado, pero ¿qué podemos hacer? Esa es lo que ahora sí aquí buscando público, las soluciones. buscando soluciones, como dice el título del programa. Pues vamos a rectificar esa acta de matrimonio. ¿Cómo lo vamos a rectificar? Con el acta de nacimiento del finado. Vamos ante el oficial del registro civil, demostramos que este es el nombre de la persona correcta, lo tramitamos administrativamente, ya teniendo el acta de matrimonio corregida, entonces sí ya acudimos para que ahora se haga la rectificación del acta de defunción y proceda ahora sí, en este caso, pues normalmente si el finado tenía ahí por ahí algún seguro que pues nos interese cobrar, ¿verdad? O la pensión o diversas situaciones, pues ya va a poder esa persona acceder a todo eso. Entonces, sí es algo muy, muy importante que a veces, pues ahora sí digo yo, nadie piensa en morirse, pero sí deberíamos de checar y de ir a nuestro registro civil a ver cómo están nuestras actas. O un día, por curiosidad, pues ahora sí ver, ¿no?, si coincide, porque ahora sí, de manera muy chistosa, luego van y dicen, no, pues si mira, ni estoy casada con él o con ella. Claro. O sea, así van y te lo expresan. Y yo así de, no, señora, espérese, o sea, sí está casada, pero vamos a rectificar. Y ya y ya les empieza el oficial del registro civil a dar la asesoría. Pero sí es algo que, o sea, una mala, ¿cómo se diría? Un error conlleva a otro y a otro y a otro. Y normalmente que se agrave, ¿no? Porque a lo mejor puede ser un error minúsculo que nosotros diríamos, bueno, no tiene
Mayor relevancia. Mayor relevancia es solamente que en lugar de decir, en algún momento yo veía, ¿no?, que decía en lugar de Morales, Morelos, un apellido, Claro. ¿no?, por ejemplo, que decimos, bueno, a lo mejor es minúsculo, no tiene mayor relevancia, pero pues al final pues seguramente nos puede ocasionar una situación más complicada. Queremos recordarle al público que tenemos disponible nuestra línea de WhatsApp 2287 76 73 09, que estará disponible. Ya nos empezaron a llegar también algunas dudas que pretendemos aclarar en el transcurso del programa. La invitación, por supuesto, es para que se comunique con nosotros y en breve pues haremos una pausa promocional. Volvemos de inmediato con más aquí a Soluciones. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Cerro de la Galaxia, en las instalaciones, por supuesto, de TV+. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros en la emisión de Soluciones. Comentábamos que estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de TV+, aquí en el Cerro de la Galaxia, por supuesto, de parte de toda la familia de Radio y Televisión de Veracruz. Para nosotros es un gusto contar con su compañía. Y fíjense que en el programa de hoy que estamos hablando justamente de estas procedimientos que podemos hacer a través del registro civil, que podemos continuar dándole legalidad a nuestra persona, por supuesto a los integrantes de nuestra familia, pues es muy valioso que usted vaya tomando nota de todas estas posibilidades que tenemos por medio del registro civil, y también estaremos abordando acerca de los trámites judiciales que se llevan a cabo justamente en el registro civil. Hoy nos acompaña y nuevamente agradezco su presencia, licenciado Joel Hernández Contreras, encargado del área jurídica de la Dirección General de Registro Civil. Es un gusto tenerlo aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y nuevamente agradezco a la licenciada Aura Jocelyn Ochoa Ortiz, oficial encargada del registro civil del municipio de La Antigua, pues hablarnos de estos temas y de todas esta gama de posibilidades que tenemos justamente a rectificar, a hacer estos trámites, ¿no?, en el registro civil y específicamente pues en las oficialías, ¿no?, de cada municipio. Invitamos al público a que se comunicara con nosotros al 2287 76 73 09. Y es justamente, ya tenemos aquí algunos casos que se están reportando con nosotros y esperemos que podamos atender algunas de estas dudas. Dice, buenos días, dice, una tía emigró a Nueva York, nació aquí en Veracruz, va a hacer algunos trámites de visa, pero hace aproximadamente 10 años se corrigieron unos datos. Ahora su CURP no está en sistema y en su acta de nacimiento no aparece el municipio. Al parecer ya no existe. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, primero que nada, tienen que checar en qué oficialía se registró su tía, en este caso, para primero ver el acta, cómo está en el libro, cómo fue ese registro, para checar, porque yo pienso que lo que pudo haber pasado ahí es que se omitió el municipio y que lo que se tiene que hacer es una rectificación para poder agregar el municipio. Ahora, de que la CUR no está, o que, ¿cómo lo planteaba? Sí, no, que no aparece. No aparece la CUR. Válida, no está en sistema. No está en sistema. Bueno, precisamente en el registro civil tiene que solicitar el alta de esa acta de nacimiento para que se unifique, se enlace y se valide esa CUR. Porque no es otra cosa. Ahorita luego confunden mucho esa parte. La CUR certificada le llaman. La CUR ahora tiene una leyenda, bueno, tiene tiempo que tiene la leyenda, que dice verificada con el registro civil. No es otra cosa más que uno tiene que ir a solicitar que se suba su acta a la plataforma nacional. Y respecto a lo que dice del municipio, tendríamos que ver si cuando sucedió el registro, la fecha que haya sido, pues realmente aparezca de manera textual, que es, por ejemplo, Jalapa, Veracruz, porque a veces solamente aparece Veracruz, pero no manifiestan el municipio. Entonces sí tendría que ser un tema ahí específico para primero checar el libro, cómo está.
Muy bien, esperemos que estemos atendiendo estas dudas. Puedo hacer un pequeño paréntesis. Claro. Ahí, también hay que tener cuidado con eso de que no existe, porque probablemente, como bien lo dice la licenciada Aura, luego se confunden. O no existe el municipio o no existe su acta, porque puede ser otro supuesto también, que no exista el acta, que ya fueron a hacer una revisión, fueron a solicitar su acta de nacimiento al registro civil y resulta que no está el acta, que en aquel tiempo se deterioró el libro y se deshizo por temas de naturales, entonces no está el libro. Y obviamente al no estar el libro de ese año, pues no está el compendio de actas que soportan ese libro. Probablemente también puede ser un supuesto del que el ciudadano requiere que no está ese libro. ¿Y qué pasa ahí? Cuando no está el libro, pero existe la certeza de que de que existió, hay que pedir una revisión en el archivo general. Se pide un cotejo a la Dirección General del Registro Civil para que ahí verifiquemos que esté el acta. En caso de que no esté, hay un procedimiento que se llama huella de vida, que se sujeta del artículo 654 del Código Civil y artículo 12 del Reglamento Interior del Registro Civil, que ya contempla la reposición de ese documento por instrumento, es decir, con alguna copia que tenga la ciudadana, con ese se puede hacer el procedimiento de huella de vida. Entre otros. O la otra, 659, que nos dice el artículo, en caso de que no esté en el municipio, pero sí está en el registro civil, entonces solo se pide una reposición de esa acta y se sube al sistema y se valida su CUR. Ahora, si dice que tuvo alguna rectificación, entonces sí hay que verificar bien de fondo el contenido de esa acta para verificar qué se rectificó y por qué hay problemas con esa CUR. Es un mundo, hay una gama de posibilidades, pero sí sería conveniente que se acerque a su registro civil y que pida informes de ese documento para que a respuestas rápidas se le otorgue una formal. Digamos que el paso uno es acudir. Sí, claro, primero. Aquí también nos hacen otra, pues digamos que nos comparten otro caso. Dice, mi mamá es una señora de tercera edad, no ha podido actualizar el acta porque no aparece en el sistema ni en el libro. No aparece como siempre los ha utilizado. Mi mamá se llama María Leucadia Martínez Hernández. Al sistema, al parecer, aparece de otro nombre como María Leucadia solo Martínez, sin el Hernández, solo con un apellido. Que dice aquí, solicito que me asesoren para saber qué procedimiento seguir, porque en el registro civil que está registrada, que está en Toyuca, Veracruz, me dicen que tengo que hacer un procedimiento legal para corregir esta situación. Tal vez, probablemente, el supuesto que ahí nos conlleva es que dentro del acta, por cuanto hace a la línea filial, no ha de haber comparecido algún padre. Por eso es que viene con un solo apellido. Por lo que veo, viene conformado su nombre propio con 2 apellidos y como siempre lo ha utilizado, ¿no? Y posterior, en el acta aparece solo con un apellido. También hay que hacer un análisis completo del documento, porque hay veces, a veces con que mencione el papá dentro, al margen o al centro, se puede sujetar una rectificación administrativa. Por interpretación. Por interpretación, exactamente. Inclusive se pide el duplicado dentro, se pide un cotejo del duplicado de la Dirección General y con eso y las documentales que nos aporte, actas de nacimiento de sus hermanos, si sus papás fueron casados o inclusive el acta del papá para poder corroborar esa afiliación, se puede hacer y no pasa mero trámite administrativo. En caso de que sea negativo este supuesto, entonces sí tendría que hacer una rectificación o si su papá vive, aún la puede reconocer y se ahorra todo ese proceso legal. Claro, al parecer, bueno, también incluso nos comparte fotografía que más adelante pues se los vamos a compartir para que ustedes puedan definir de qué se trata específicamente, pero en el acta pues sí aparecen sus 2 apellidos. Al parecer, el error también consiste en que solo dice M y su segundo nombre, Leucadia. Entonces en el acta dice María Leucadia y el resto de los trámites no.
Es lo que hablas de las amigas. Era lo que hablaba de la rectificación administrativa en los nombres de los papás o de la mamá y de desambiguar. Lo comprueba con la copia fiel del libro del acta de nacimiento de papá o de mamá, dependiendo del caso que sea. En los casos en los que ya no aplica la rectificación administrativa, que ya sea algo judicial, en donde a la hora de que fue el registro, en el momento que fue el registro, no compareció, vamos al extremo, no compareció el papá, no existe dentro de la interpretación del acta algo que nos diga que esa persona o que nos indique una filiación con el papá, vamos a poner ese ejemplo específicamente. En esos casos sí tendría que ser judicial y lo que pudiese demandar es una retención del nombre, en donde yo me quiero seguir llamando Aura Jocelyn Ochoa Ortiz, ¿sí? ¿Por qué? Porque así ya hice toda mi esfera jurídica, mi huella de vida, así, mi realidad social, así la tengo, ¿no? Y a mí me afectaría que aunque yo no puedo demostrar una afiliación o que tengo un papá, me afectaría porque ya así está toda mi documentación. Entonces sí existe dentro del Código Civil la retención del nombre, que es muy diferente al cambio de nombre. El cambio de nombre es que me quiero cambiar de Aura a Jocelyn nada más, ¿no? Que también eso se contempla dentro del Código Civil y también puede ser ante una autoridad judicial de primera instancia o ante un notario. El cambio de nombre puede ser así, de esas dos maneras. Que al parecer fue la indicación que le dieron en Tantoyuca, justamente que... Tal vez si ya agotó tal vez esa vía administrativa, Así entonces es. fue como resultado del análisis de su dictamen, pues por la vía judicial, la retención o el cambio de su nombre, y lo puede hacer por las dos vías. Hay abogados que se brincan la etapa del proceso de una jurisdicción voluntaria, es decir, ahí en la jurisdicción voluntaria no existe como tal una litis, solo se demuestra al juzgador cómo realmente te llamas, documentales públicas, toda tu realidad social, todos los documentos que asignaste con ese nombre, se giran para que se publiquen en edictos, en los diarios de mayor publicación y también en la Gaceta Oficial. Se le otorga una resolución y con eso puede hacer su proceso. Una vez que se otorga la resolución ejecutoria, se lleva al registro civil y se inscribe el acta de inscripción de sentencia, se hace la nota en el acta de nacimiento y se cambia su nombre. Pero ojo, eso no lo exime de responsabilidades que generó con su anterior nombre. Solamente es por cuestión de que ahora en la sociedad así se conoce. ¿Sale? No es que vaya a construir a partir de ese nombre otra vida social, no, ya es para construir y soportar todo lo que ya hizo a través de su vida con ese nombre. La otra, el juicio ordinario civil, para evitar toda esa parte, demandan al registro civil correspondiente. En este caso, el abogado puede demandar al registro civil de Tantoyuca, y para que haya una efectiva justicia, también demande a la dirección general. Ya ellos tendrán que seccionarse en su momento y defender su postura, y se evitan esa parte de los edictos, que también por esa vía se los conceden. Muy bien. O notarialmente, con un instrumento público. Tenemos aquí también otro caso que nos están haciendo llegar vía WhatsApp. Dice, mi papá está registrado con dos nombres en un pueblo de Oaxaca, pero en Veracruz, y con su viuda y sus hijos nos tiene registrados, y su propiedad, para registro, digamos que de su propiedad ha excluido uno de los nombres, incluso su pensión y propiedad ante Renapo se quedó con el vigente. Bueno, dice, pero ante el hecho de heredar no figuramos como sus hijos. Se cuenta con los papeles anteriores y los presentes, pero queremos saber si hay alguna manera de validar ese Hay dos caso. actas, entonces. El ciudadano se registró en Oaxaca, el papá.
y sus hijos los registraron en Veracruz. Y después, ajá. Claro, aquí entra hay varios temas ahí, porque uno de ellos también es, en este caso, hablar de la sucesión testamentaria y sucesión legítima y el juicio de sucesión intestamentaria cuando las otras dos no se cumplen. Yo creo que aquí tendría que verificar, primer caso, su acta de nacimiento del señor. El señor, cómo está registrado, pero eso tendría que hacerlo directamente en el estado de Oaxaca. Hasta el momento no tenemos todavía ese convenio de colaboración para pedir información de cotejos de archivos. Entonces, y posterior, verificar las actas de los hijos. ¿Quieres agregar algo más? Ahí pueden resolverlo de la siguiente manera. Bueno, si es así que la persona está registrada en Oaxaca con un nombre, a los hijos los registra acá en Veracruz con otro nombre, pueden realizar como unos medios preparatorios, unas diligencias de información testimonial antes de hacer el juicio sucesorio, en donde digan que fulano y sultano son la misma persona. Una acreditación de hechos y derechos. Es. Ante el notario también puede hacer esas diligencias. Exactamente, por la vía jurisdicción voluntaria. El 699 fracción A del Código de Procedimientos Civiles lo contempla, que es lo que bien dice Obviamente va a ser mediante testigos y todo, o sea, todo lo tiene uno que comprobar, ¿sí? Pero sí existe, o sea, el Código Civil sí establece las herramientas para que nosotros podamos, o el usuario en este caso, puedan comenzar con su juicio sucesorio intestamentario o testamentario, dependiendo del caso. Aquí nos exponen otro caso, pero quisiéramos que nos den más información porque solo dice: mi esposo en su vida pasada fue casado, se divorció, tuvo una demanda de manutención, pero ahora ya quiere retirar esta manutención ya que su hijo ya tiene 23 años, pero perdió los papeles de divorcio. ¿Qué se puede hacer? Entiendo que quiere recuperar como esa acta de divorcio, ¿no? Ahí es otro tema. En los divorcios, comúnmente, y luego lo primero que tenemos que verificar es que de verdad esté divorciado. ¿Por qué? Porque lo que sucede mucho, que realizan su juicio voluntario, encausado, el que contempla el código, pero creen que ya con la resolución ya están divorciados y el trámite no termina hasta que acuden ante el oficial del registro civil con el oficio dirigido al oficial del registro civil, con la resolución y con el acuerdo que diga que causó estado la resolución, previo pago de derechos, acuden para que se levante el acta de divorcio. Ese es lo primero, porque por lo regular pasa que creen que ya con la resolución ya están divorciados y no es así. Tienen que concluir el trámite ante el oficial del registro civil. Es lo primero que tienen que verificar. Y ya, si efectivamente ya están divorciados, pues tienen que promover para quitarse el embargo, la pensión y demostrar que pues ya no es un dependiente económico y que por lo tanto pues ya no tiene el derecho. Pero si demuestra que todavía existe esa dependencia económica, pues sí tienen el derecho a seguir teniendo la pensión. Y esa petición de parte del ciudadano, solicitarlo. Exacto. Vía promoción al juzgado correspondiente. Muy bien, esperemos que estamos atendiendo todas estas dudas que nos están haciendo llegar, gracias de antemano al público. Otra consulta que nos hacen: buenas tardes, yo quiero descargar mi acta de nacimiento, no la encuentro en el sistema, me dice que no existo. No, aquí puede haber otro caso, no es que no exista, el problema es que no todos los documentos emigraron al nuevo sistema. Entonces es cuestión de que solicite mediante alguna copia simple que tenga de su acta de nacimiento, vierta los datos al oficial correspondiente, que se haga la búsqueda y que solicite que se suba a sistema. Normalmente actas del 60 hacia abajo, del 40, del 50 no están en sistema, pero no quiere decir que no existan, ojo, solamente no se han digitalizado, no están en la plataforma de CIDEA. Entonces lo que tiene que hacer el oficial, en este caso, o nosotros como dirección, es buscar el cotejo y subirla
manualmente el extracto D. Una vez que suba a sistema, ya puede descargarla en cualquier registro civil de los 32 estados de la República. Ok. Tenemos otra consulta. Lázaro Martínez, tengo un problema con mi acta en la plataforma, que se meten en los datos en el registro civil y sale que su sexo es mujer y debería ser hombre. Él es Lázaro Martínez. ¿De qué municipio es, perdón? No nos dice, solo dice que le comentan que tiene que llamar a Veracruz. Probable. ¿A Veracruz municipio o a Veracruz estado? Lázaro, nos gustaría que nos des más información. Solo Sí, es lo que nos mire, comparten. bueno, adelante. El tema de sexo es muy fácil de rectificar. En este caso, no sé a qué municipio pertenezca Lázaro, pero tienen que ir al registro civil a solicitar. En el mismo día se rectifica esa situación del sexo con un certificado médico. Con eso, no necesita también de la espera de la reunión de comité para dictaminarlo. Pero sí es, ahora sí, como le reitero, el registro civil, el Código Civil es muy claro. Nosotros damos fe pública de tal cual dice el libro. Así nos diga que es hombre o nos diga que es mujer, y el nombre pues como que te da como que ¿cómo les diré? La idea de que es mujer o de que es hombre, pero nosotros no podemos cambiarlo, modificarlo. Por eso propiamente, si existe ahí esa situación de que hubo un error, sí tienen que acudir a rectificarlo. Y hablando por cuanto hace la particularidad, probablemente se emite esa parte de la rectificación administrativa porque pudo ser un error de captura. Se hace un cotejo del acta y el oficial corrobora que es hombre, ya, pues es hombre, se corrige en ese momento su acta, se actualiza en sistema y evitas esa parte de la rectificación administrativa, que puede también ser otro supuesto, ¿no? Muy bien. Hace unos instantes fuera del aire nos comentaba, licenciada, que también otro común es cuando erróneamente originalmente ponemos el nombre, o como anteriormente los Marías, los José, María algo, ¿no? Que tenía un caso como Joselino, ¿no? Y después aparecía el nombre completo como Joselino, que también esas pueden ser rectificaciones administrativas un tanto prontas, rápidas, que podemos ejecutar justamente en las oficialías. Las abreviaturas era lo que comentaba. El Ma Guadalupe, María Guadalupe. Volviendo al tema del registro de nacimiento, a veces eran María Guadalupe, pero cuando van a casarse, nada más ponen Ma Guadalupe. Entonces arrastramos después el problema cuando ya es una defunción. Por aquí dicen gracias, programa muy interesante, muchas gracias para las personas, agradecemos para las personas que no sabemos de leyes, felicidades por este tipo de programas, muchas gracias por comunicarse. Aquí nos dan más información del caso que hablábamos del señor que tenía doble como registro. Les vamos a compartir esta información una vez que concluya esta emisión. Prácticamente nos quedan 2 minutos y pues algo más que quieran aclarar. Pues reiterarle a los usuarios que pues acudan a nuestras oficinas de registro civil. El trámite de rectificación administrativa es totalmente gratuito, no se cobra, porque a veces pues también por el temor económico pues no acuden. Entonces reiterar que esos temas son totalmente gratuitos y que también existen otras instancias como Defensoría Pública en los casos que no se puedan solucionar. ¿Puedo aportar una sugerencia para el público que nos está escuchando y nos está viendo, que utilicen las herramientas que marcan nuestra Constitución y los tratados? Por ejemplo, el derecho a petición, que es un derecho que está ahorita con los oficiales, los 202 oficiales, les llegan muchas solicitudes de derecho de petición. ¿A qué se refiere el derecho de petición? No es más que nada cuando normalmente alguna, digámoslo así, van al registro civil y necesitan hacer un procedimiento, un registro extemporáneo
por X o por Y se los niega el oficial, entonces ellos pueden pedir que se lo hagan por escrito para hacer valer su derecho en otra vía o otra instancia legal. Y también es muy factible las respuestas que se nos otorgan los juzgadores. Entonces, todo lo que no se les pueda explicar o no les quede claro, lo pueden hacer mediante un escrito fundado y motivado. En todo caso, ahí le hacen la suplencia a la queja a los oficiales, los ayudan a redactar para que se lo hagan hacer llegar a ellos. Y por esa vía se les tiene que... Estamos obligados a contestar. Una clara, formal, motivada y sustentada respuesta. Que agradecemos que puntualicen estos aspectos que son muy necesarios para la población y por supuesto que nos dan esta certeza de que como ciudadanos, como veracruzanas y veracruzanos, pues tenemos estos derechos. En el caso de Lázaro Martínez nos aclara, él es del municipio de Hueyapan de Ocampo y vive actualmente en Guadalajara. Es por eso que al parecer no ha podido hacer este trámite, pero bueno, ya nos explicaron las formas para hacerlo. Queremos agradecer nuevamente que nos hayan acompañado, rectificarles por supuesto al registro civil, pues esta disposición que también tenemos como medio de comunicación público para que nos vengan a aclarar todas estas dudas por parte de los ciudadanos y pues esperamos que este 2023 haya muchas rectificaciones, haya esta certeza, ¿no?, jurídica para las y los veracruzanos y nuevamente agradecerles el tiempo que han dispuesto para la emisión de hoy. Gracias. Vamos a la hora. Gracias. Y a usted, querido público, bueno, pues queremos recordarle que cada jueves tenemos una cita en punto de las 12 del día, pues para llevar a cabo esta emisión de Soluciones. Y si usted cuenta con algún tema que quiera compartir, con mucho gusto lo invitamos a que se comunique a nuestras redes sociales. Hasta la próxima.